Que no se vea nada. Ay. Hola amigos de Lerma, hoy tenemos con nosotros a Nacho Limón de Onda Cádiz TV, que nos va a desgranar un poquito la situación tanto institucional como deportiva del Cádiz Club de Fútbol, además de mirar un poquito al pasado. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas, José, ¿cómo estás? Si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, Sí. ¿cómo llega el Cádiz a este partido? Bueno, pues es una incógnita porque evidentemente ha habido un cambio de entrenador, ha habido un relevo en el banquillo. Supongo que Alberto González pues tendrá muchas dudas de qué Cádiz va a salir mañana en el nuevo Mirandilla. También lo tenemos los compañeros de los medios de comunicación y los aficionados, porque es el primer partido de Gaizka Garitano. Viene la etapa de Paco López, que no ha sido fructífera después de 18 jornadas del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, con el equipo metido en puestos de descenso a Primera Red, y evidentemente hay que dar un giro a la situación. La propuesta de Paco López no ha tenido los resultados esperados. Había mucha ilusión con la llegada del técnico valenciano a comienzos del mes de junio, pero lo cierto y verdad es que con los números que ha presentado, la directiva del Cádiz se ha visto obligada a rescindir y a destituir a Paco López. Propuestas totalmente diferentes, las de Paco y las de Gaizka. En cuanto a la del técnico vasco, evidentemente va a tratar de cerrar la portería como primera premisa, porque el Cádiz es el equipo más goleado de la categoría, con 28 Cierto. goles en 18 partidos. Y a raíz de ahí, pues intentar hacer un equipo más equilibrado y sobre todo aprovechar la calidad que tiene de tres cuartos de campo hacia adelante para intentar ser eficaz en las opciones que genere su equipo. Sois un recién descendido de primera. ¿Por qué crees que el conjunto amarillo no se ha adaptado a la categoría? Bueno, pues una pregunta que hay que analizar exhaustivamente, porque el Cádiz baja a segunda división y la mayoría de los efectivos de la plantilla continúan esta temporada. Son jugadores que llevan durante 4 temporadas consiguiendo la permanencia en esa máxima categoría del fútbol español. Y evidentemente son jugadores que ya venían también de un bagaje en segunda división, jugadores con más de 100 y 200 partidos entre primera y segunda. Se esperaba que hubieran dado otro rendimiento. El principal hándicap que ha tenido Paco López y su principal error fue confiar en que estos jugadores iban a dar otro rendimiento, que se iban a poder adaptar mucho mejor a su propuesta y a su modelo de juego, pero a la vista está que no ha sido así. Son jugadores que venían acostumbrados a una idea de Sergio González y de Álvaro Cervera especialmente, que son propuestas totalmente diferentes a las de Paco López. Y en este sentido creo que con la decisión de la llegada de Gaizka Garitano lo que se pretende un poco es volver a sacar el rendimiento con una propuesta similar a la de los anteriores técnicos. Paco López, por su manera de entender el juego, daba mucha responsabilidad y posibilidades a los futbolistas para que decidieran en las acciones del juego, y está claro que no les ha ido bien. Son jugadores más limitados en ese sentido. Son jugadores que necesitan mecanizar durante el día a día una serie de pautas que les dé el cuerpo técnico y el día de partido no tener que pensar para ejecutar. Por lo tanto, yo creo que el principal motivo que ha llevado al Cádiz a día de hoy, después de 18 jornadas, a estar en descenso, es que la plantilla actual y el anterior técnico pues no han conseguido conectar entre la propuesta del míster y el rendimiento de los futbolistas para que estén en otra situación, porque se espera que en algún momento estos jugadores den otra versión y evidentemente salgan al menos de esa situación tan crítica en la que se encuentran ahora, que es en puesto de descenso a primera red. ¿Hay nervios de que el conjunto amarillo descienda a primera red? Pues no te diría nervios, José, pero sí es cierto que en otras ocasiones y con grandes plantillas, el Cádiz, recién descendido además también de primera a segunda división, se ha ido a segunda vez. Sí. Recordamos aquella temporada de Baldassano con jugadores de la talla de Gustavo López, Líbero Parry, Diego Rivas, Gastón Casas,
ese plantillón que Diego venía Tristán. descendido de primera a segunda y muy reforzado para intentar retornar a primera, se fue a segunda división B, con aquel penalti fatídico fallado por Abraham Paz en Alicante ante el Hércules de Alicante, con lo cual es evidente que el aficionado pues tiene en mente ese recuerdo y el de alguna que otra temporada que con grandes plantillas al final el equipo se ha ido a primera ref, a lo que era la segunda división B, y desde luego que es lo que se intenta evitar a toda costa, porque mientras estés en la liga de fútbol profesional, primera o segunda división, es una situación lo más natural para el Cádiz el estar en segunda, más que en primera, pero es el signo, ¿no? El estar consolidado en el fútbol profesional en segunda e intentar cuando se pueda, pues disfrutar de la máxima categoría, pero nunca más volver a segunda B, a primera ref, porque eso a nivel de económico y de viabilidad del club, pues la pone seriamente en peligro. En los últimos años ha habido un jugador de Albacete en el conjunto cadista, Alberto Perea. ¿Cómo valoraría su paso por la tacita de plata? Pues la verdad es que Alberto, y dada la propuesta que además tenía su técnico, que era Álvaro Cervera, era el futbolista diferente, era el futbolista que de alguna manera se le permitía incluso liberarse algo de la faceta defensiva porque tenía muchísima calidad, generaba mucho a través de tres cuartos de campo, también era un futbolista importante en el aspecto de la pelota parada para sacar partido de este aspecto fundamental del juego, y ofreció un gran rendimiento mientras defendió la camiseta del Cádiz Club de Fútbol. Lo cierto es que cuando ya después el equipo asciende, se trata un poco de mejorar la plantilla que existía, y en ese sentido pues quizá pues salió perjudicado porque en segunda de alguna manera fue el equipo proponiendo algo más de lo que venía haciendo después en primera, y eso le pasó factura. Hazme un resumen del descenso de primera del año pasado. Wow. Pues a ver, el resumen que te puedo hacer de la temporada pasada en Primera División fue que el inicio fue de alguna manera poco realista, teniendo en cuenta que después de 6 o 7 jornadas antes del primer parón de competiciones internacionales, del parón FIFA, el equipo finalizó después de esas 6 o 7 jornadas en puestos de Europa League, en puestos europeos. Sí. Quizá, como dijo Sergio González, entrenador del Cádiz en aquel momento, todos los halagos que recibió su equipo a sus jugadores no lo hicieron bien. Demasiado azúcar, decía Sergio, que recibieron sus futbolistas. Y a partir de ahí, la verdad es que la dinámica fue totalmente negativa. En el final de la primera vuelta se consiguió durante un tramo equipararse algo más a los equipos de primera división, sacando, creo que fueron 4 empates consecutivos, pero ya el crédito de entrenador está prácticamente agotado. Se llegó a un enfrentamiento muy directo con el Granada Club de Fútbol, que además el conjunto nazarí sacó adelante y que dejó tocado y hundido ya al Cádiz, que obligó a Vizcaíno a tener que destituir a Sergio González. Y es que el equipo estuvo 21 jornadas consecutivas sin ganar Lo en recuerdo. primera división. Tuvo mucha paciencia Manuel Vizcaíno para darle la oportunidad a Sergio. Al final le da ese partido de victoria cuando ya estaba sentenciado, porque la realidad es que Sergio no fue destituido en aquel momento porque no había un recambio. Se ganó algo de tiempo, una semana, para negociar con Pellegrino y que finalmente fuera el entrenador del Cádiz hasta final de temporada. Y después la otra oportunidad que tenía el Cádiz para intentar arreglar algo lo mal que le había hecho en la primera vuelta era recurrir al mercado invernal, pero ahí, salvo la llegada de Juanmi, el futbolista que llegaba cedido por el Betis y que estaba en Arabia, y las dos Cierto. incorporaciones de Samaseko y de Osou, que eran dos apuestas muy desconocidas del fútbol extranjero, pues no se reforzó como debía, y a la vista está que el equipo se fue a segunda división desde hacía muchas jornadas antes de finalizar el campeonato. ¿Qué opinión tiene la afición
con respecto a Vizcaíno, el presidente del Cádiz? Bueno, pues creo que por un lado sí que debe sentir agradecimiento porque en estas 10 temporadas que lleva el máximo accionista sevillano ha conseguido ascender al equipo de segunda B a segunda y posteriormente a primera para tener al equipo 4 temporadas consecutivas en primera. Pero creo que la sensación que tiene el aficionado es que estando en primera no se ha apostado como se debería para terminar de crecer, para terminar de consolidarse conforme a las posibilidades que tenía económicas de hacer mejores plantillas. Se ha jugado con fuego durante todas esas 4 temporadas hasta que finalmente pues, se ha visto abocado al descenso. Ahora ya en segunda división, pues la opinión creo que es bastante contraria a la gestión que está realizando del club en una gran mayoría, sobre todo en el comportamiento que tiene con estos aficionados, a los que ha llegado a tildar de no ser aficionados del Cádiz por pitar a los futbolistas de su equipo, a no ser lo precavido que debiera a la hora de dirigirse a ellos, a intentar unir para que entre todos se pueda sacar esto nuevamente adelante y hacer un proyecto ilusionante para volver cuanto antes a Primera División. Es una manera de gestionar muy presidencialista y en este sentido pues está muy cuestionada su labor por parte de los aficionados y cuesta mucho que le puedan perdonar muchas de las cosas que ha hecho a día de hoy dirigiendo al club, independientemente de los resultados positivos que se den a nivel deportivo. Y más ahora que el equipo está en descenso a primera red. Ahora la situación con la directiva pues es totalmente contraria a su gestión y en muchas ocasiones esta temporada, antes de partidos, los aficionados incluso han protagonizado concentraciones en contra de esta gestión del club. Mirando la media de edad de la plantilla, parece una edad muy veterana. ¿Crees que es un punto a favor o en contra? Pues mira, creo que es un punto a favor por la experiencia que tienen para haber vivido todo tipo de situaciones, tanto en primera como en segunda división. Son jugadores que tienen mucha experiencia en el fútbol profesional. Pero es cierto que a nivel de rendimiento, lo que evidencia esa edad media de la plantilla es que muchos de estos jugadores ya tienen su ciclo cumplido en un equipo con las aspiraciones del Cádiz, que no son otras que retornar o pelear al menos, estar entre los que pelean en una categoría tan competitiva como es la segunda división, el ascenso a primera. Por lo tanto, creo que ese es el principal inconveniente que tiene esta plantilla, que le falta hambre. Son futbolistas que ya han cumplido un ciclo, en muchos casos incluso lo han reconocido, como es el caso de Alex Fernández, que a principios de temporada se sentó con el presidente y le dijo que ya su ciclo entendía que había finalizado, que había que buscar una manera de salir. Al final Paco López y el propio Vizcaíno lo convencen para que se queden. A 7 días del mercado le vuelven a abrir la puerta para que se marche. Y hoy día es uno de los futbolistas que mejor rendimiento han estado ofreciendo con Paco López en las últimas jornadas y que a buen seguro va a seguir teniendo protagonismo con Aicha Garitano. Termina contrato el 30 de junio del próximo año, 2025. No sabemos qué va a pasar este mercado invernal con Alex y con otros futbolistas porque hay 27 o 28 fichas profesionales y el presidente ya ha adelantado que al menos 4 o 5 jugadores van a salir seguros y para que lleguen otros y hacer hueco tendrán que salir otros tantos. Es una difícil situación la que tiene que lidiar el Cádiz en este mercado invernal porque todo lo que signifique rescindir o finalizar contratos significa una inversión económica y ahí el Cádiz no sabemos qué potencial tendría para poder hacer efectivos todos estos cambios en la plantilla. Desde luego, por límite salarial, es el que más límite salarial tiene en segunda división. Esta temporada, por lo menos lo que llevamos de ella, recuerda un poco a la de los primeros años 90, que el Cádiz bajó de primera división a segunda B en 2 años. La afición, como has dicho tú, tiene miedo de que se vuelva a producir, pero ¿hay previsto un plan B por si se produce? Pues José, sinceramente yo creo que ahora mismo es un escenario que no se plantea.
Si el Cádiz se marcha a primera red, el descalabro puede ser muy importante para la viabilidad del club en cuanto a la estructura que tiene a día de hoy. Después de 10 años donde lo único que ha hecho es conseguir éxitos y generar una gran estructura. Era evidente el otro día en el almuerzo que celebraba de Navidad el club, había más de 700 invitados, ¿no? Más de 700 integrantes entre jugadores y empleados del club, cuando a la llegada de Vizcaíno era menos de la mitad. Eso evidentemente es algo que no se puede permitir el Cádiz. ¿Se puede permitir este año mantener la categoría y no pelear el ascenso? Sí, se lo puede mantener, se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque conforme ha bajado de primera a segunda división, los equipos que descienden tienen un margen durante 2 años para tener una ventaja de presupuesto y de ayudas con respecto al resto. Por lo tanto, si Lo este que, año no se consigue pelear, dime, José. perdona que te corte, se conoce como ayudas al descenso, o Eso al es. menos se conocía. Sí, sí, sigue existiendo y es así. El Cádiz tiene esa ayuda y tiene esa ventaja con respecto al resto de los equipos de la categoría. Perdería este primer año, pero todavía le quedaría la próxima temporada para intentar, con esa ayuda que tiene con respecto al resto, pues hacer nuevamente un proyecto más ambicioso y que verdaderamente tenga opciones de pelear el ascenso a Primera División. Porque si no te vas a ver pues como tantos y tantos clubes en esta categoría, históricos, que ven que esa ayuda la perdieron, que ven muchas limitaciones en sus presupuestos y que tienen desventaja con respecto al resto. Uno de los jugadores que está en la actual plantilla es el castellano manchego Rubén Sobrino. Sobrino nunca ha podido ser la promesa que era en categorías inferiores. ¿Qué crees que le ha faltado en su carrera? Bueno, pues es cierto que Rubén ha tenido la oportunidad de estar en grandes equipos. En el Cádiz creo que le vino muy bien a Álvaro Cervera, mientras estuvo el técnico en el Cádiz Club de Fútbol durante tanto tiempo, pues era prácticamente uno de sus fijos, porque dentro de la lucha no se negocia, que era el lema de Álvaro Cervera. Rubén es un futbolista que se lo deja absolutamente todo en el campo. Es cierto que en la demarcación que juega, pues quizás se le podría exigir una mayor cantidad de goles o que tuviera otro tipo de recursos. Pero es un futbolista que con todos los entrenadores que ha estado aquí en el Cádiz ha terminado jugando. Y eso significa que Rubén hace muchas cosas bien en el campo que a la vista del aficionado pues quizás no percibe, pero que a nivel colectivo pues hace que sume mucho en el rendimiento del resto de sus compañeros. Vamos a ver qué oportunidad tiene ahora con Gaizka. Y desde luego Rubén es un jugador que ha renovado después de quedar libre, después del descenso, y que está pues prácticamente intentando apurar sus últimas opciones de disfrutar del fútbol al máximo nivel. Hemos hablado antes de la ayuda al descenso. ¿En cuánto se cuantifica esa ayuda? Pues no sabría decirte en cuánto, José, pero sí es cierto que ayuda mucho presupuestariamente porque a la vista está que el Cádiz lidera el límite salarial de la categoría y junto al Cádiz también lo hacen el resto de los descendidos, que son el Granada y el Almería. En el caso de la Almería, pues quizás como el propio Manuel Vizcaíno ha llegado a denunciar públicamente, pues entre comillas incluso con algo de trampa, ¿no? Porque hay unos movimientos en unas cantidades económicas que son impropias de un equipo de segunda división. Y si miramos la plantilla actual de Almería, con Luis Suárez, con Arribas, con Lopi, con la Batista. incorporación de Nico Melamed, la verdad es que parece que hay algo que no cuadra, porque las cifras que vienen reflejadas en el límite salarial están muy lejos de las que presentan Granada o Cádiz, también como recién descendidos, y no parecen que sean muy realistas. Otro de los jugadores veteranos de la plantilla, del que ya hemos hablado, es Alex Fernández. Parece, viendo su trayectoria, que se ha adaptado muy bien a Cádiz.
¿Cómo ha evolucionado su trayectoria en el club amarillo? Pues mira, Alex, lo que podemos decir sobre todo y por encima de todo es que es un profesional como la copa de un pino. Por las circunstancias que te he dicho anteriormente, pues lo normal es que viendo el trato que se le ha dado en estos últimos partidos de Paco López, pues cualquier otro jugador se hubiera dejado de ir y no habría ayudado a que el equipo hubiera rendido para ayudar a la situación además personal del míster, ¿no? Pero está claro que Ale desde su llegada ha sido un jugador muy importante, que ha entrado en el top 10 de los futbolistas históricamente que más veces ha vestido la camiseta del Cádiz Club de Fútbol, superando al máximo goleador de la entidad, que es Paco Baena, y a otro gran jugador leyenda como es Enrique Ortiz, y está muy cerca de alcanzar a otros dos grandes ilustres futbolistas como fueron Carmelo y Armando. Alex termina contrato el próximo 30 de junio de 2025. Alex, ya te digo que este año ya le comunicó el club que lo mejor hubiera sido poner fin a su relación porque había cumplido un ciclo y evidentemente Alex es consciente de que con el paso de los años ha ido perdiendo también protagonismo. Antes era un futbolista primordial, sobre todo como decíamos también en el esquema de Álvaro Cervera. En esa propuesta de 1-4-2-3-1 de Álvaro era el mediapunta con llegada, muy trabajador, con calidad, que entendía muy bien el juego, que incluso hacía goles. Pero hay un momento de la trayectoria de Álvaro Cervera en el Cádiz en la que cambia el sistema. Cambia el sistema de 1-4-2-3-1 a una variante 1-4-4-2. Empieza a jugar con dos delanteros y ahí ya Alex pierde protagonismo, hasta el punto de que hay un mercado invernal en el que está a punto de marcharse al Betis. Viene el Betis a por él. Él tiene prácticamente ya todo hecho con el representante para que se vaya al conjunto verde y blanco, pero el último día de mercado el Betis no es capaz de dar salida a dos futbolistas que tenían que salir del plantel y al final Alex, que estaba prácticamente haciendo las maletas para irse, se acaba por quedar aquí. A partir de ahí, pues con la llegada de otros entrenadores, con Sergio no tuvo tanto protagonismo, porque además Sergio ya lo tuvo en el Español. Cuando estuvo en las filas del Español, Sergio lo manda cedido al Reading y a otra experiencia en el extranjero. Y ya con la llegada de Mauricio Pellegrino, pues ya prácticamente con el equipo con pocas opciones de mantener la categoría, pues tampoco se tiene mucho en cuenta el rendimiento de Alex. Pero a día de hoy cumple contrato el 30 de junio de 2025 y no sabemos qué va a pasar con él. Si entra en los planes de Gaisca Garitano, continuará al menos hasta cumplir contrato el próximo verano, pero si comienza estos partidos que tiene ahora frente a Albacete, Burgos y Almería a no tener sitio, pues cabe la posibilidad de que sea uno de los jugadores que abandone la disciplina del Cádiz en diciembre, porque ya te digo, tienen que salir 4 o 5 y Alex cumple contrato el 30 de junio de 2025. Sería uno de los jugadores que tendría más opciones de salir, aun siendo el capitán. ¿Qué puntos fuertes me podrías decir de este Cádiz? Puntos fuertes, pues sin lugar a dudas, los jugadores que tiene de 3 cuartos de campo hacia adelante. Sobre todo a día de hoy, por encima de todos está Javier Ontiveros, que dentro de lo que hemos hablado anteriormente, de esa plantilla que viene de cumplir ciclo en la mayoría de los casos de primera a segunda división, viene como nueva incorporación, viene con la cabeza totalmente despejada con respecto a lo que vivieron sus compañeros el año pasado, después de estar 21 jornadas consecutivas sin ganar y de marcharse y descender a segunda. Parece que no tiene techo Javier Ontiveros. Ya marcó las diferencias el año pasado en el Villarreal B, en el Sí. filial del conjunto castellonense, y a día de hoy es el máximo goleador y el futbolista que más protagonismo tiene en el ataque del Cádiz. Junto a él se espera mucho más también de Brian Ocampo. Las dos bandas del Cádiz son las más determinantes de la categoría, pero necesitan acompañamiento, necesitan que aparezcan otros jugadores como Carlos Fernández, que al menos está teniendo continuidad después de las dudas que presentaba con sus lesiones, llegado cedido por la Real Sociedad. El caso también de Roger Martí, aquejado de
las lesiones, no ha tenido la oportunidad todavía de rendir al nivel que se espera de él. Chris Ramos, que es el segundo máximo goleador del equipo, que también hay que ver las opciones que tiene ahora con la propuesta de Gaizka Garitano. Y Óscar Melendo. Óscar Melendo es un jugador que trajo Paco López, que ya lo tuvo en el Granada, que es una apuesta personal además del técnico valenciano y que no lo ha podido disfrutar en estas primeras 18 jornadas del campeonato por una lesión que traía precisamente de pretemporada con el conjunto nazarí. Le ha impedido el poder tener continuidad. Eso en cuanto al ataque. En defensa es donde el equipo tiene más dificultades. Punto fuerte es el ataque, punto débil es la defensa, porque con 28 goles encajados en 18 partidos es imposible pensar que un equipo pueda pelear el ascenso, pero es que es imposible incluso que un equipo pueda optar a algo más que la permanencia de la categoría. Y a la vista está que a día de hoy es uno de los equipos que ocupa esas posiciones de descenso. ¿Nos chirría un poco que toda la línea defensiva sea la misma que encajó tantos goles en primera? Pues mira, José, de la línea defensiva, ahora mismo, por ejemplo, José Joaquín Matos en el lateral izquierdo es una incorporación que hace el Cádiz del Burgos, que hizo una gran temporada el año pasado, al igual que la de Caro, los dos llegan del Burgos. Y después el resto de la línea defensiva, pues como tú bien comentas, Iza lateral derecho, Zaldúa como alternativa. Zaldúa no ha tenido continuidad por el tema de las lesiones desde que llegó de la Real Sociedad. En el eje central de la defensa, ¿dónde están los principales inconvenientes? Luis Hernández no ha tenido ficha. Parece que la puede tener si se recupera bien de la lesión que ha tenido de rodilla en este mercado invernal, pero ha perdido ahí un baluarte importante porque el resto de la defensa la conforman Víctor Chus, Fali, Glauder, que también es una nueva incorporación, es futbolista también del Alba, y Bojan Kovacevic, que era Te una voy a apuesta. preguntar por él. Sí, era una apuesta Bojan Kovacevic, el futbolista serbio, que en los últimos partidos ha jugado más por demérito de los compañeros que por el rendimiento que le puede ofrecer. Y ahí es donde está el principal inconveniente del Cádiz, que a nivel defensivo, tanto colectivamente como a nivel individual, el rendimiento de los futbolistas está muy por debajo de lo que se espera de un equipo con la entidad del Cádiz. ¿Cómo valorarías el rendimiento de Christian Glauder? Bueno, pues la verdad es que no ha ido nada bien en este inicio de temporada. Christian Glauder llega con mucha ilusión porque es un futbolista de aquí, porque ya ha pasado por los escalafones inferiores del Cádiz Club de Fútbol. Se le presenta la oportunidad de jugar aquí en casa, en el club del que es desde pequeño, pero su rendimiento tanto de central como además especialmente en las actuaciones que ha tenido como lateral, pues han sido bastante negativas. Por lo tanto, no ha tenido continuidad, ha salido en muchas ocasiones ya en la segunda parte en función de cómo se encontraba el escenario del partido para reforzar algo más la defensa, como fue el caso el otro día en la derrota del Martínez Valero frente al Elche, donde te quedas con un futbolista menos desde el minuto 56 y Paco López se vio obligado a meter un tercer central para contrarrestar los centros laterales del Elche, que era la única manera en la que estaba intentando llegar a la portería de David Gil. Además es que en el caso de Christian Glauder ha sido un poco señalado también por parte de los aficionados por las actuaciones que ha tenido este año, vistiendo la camiseta del Cádiz, y es complicado que vuelva a tener nuevamente continuidad, a pesar de ser uno de los futbolistas que acaba de llegar nuevamente a la disciplina del Cádiz. Es posiblemente uno de los jugadores que esté señalado para abandonar la plantilla. A mí no dejan de llegarme menciones de aficionados del Cádiz diciéndome que tenía razón con Glauber. Así que he podido seguir un poquito el rendimiento. Otro de los jugadores por los que te quiero preguntar es por Joseba Zaldúa. Has dicho que ha tenido muchas lesiones, pero Sí. ¿os sorprendió que dejase su club de toda la vida para fichar por el Cádiz? La verdad que fue una decisión bastante llamativa, porque además
En el caso de Joseba Zaldúa, si miramos los partidos que disputó con la Real Sociedad antes de llegar al conjunto cadista, había tenido números importantes, había jugado bastante, pero se ve que había finalizado su ciclo, que quería un cambio de aires, una nueva experiencia y decidió venir al Cádiz. Fue una gran apuesta, se esperaba que diera un gran rendimiento, pero esa rotura del ligamento cruzado anterior pues le pasó factura y desde ahí no ha tenido la oportunidad de tener continuidad. Se recuperó, ha jugado algún partido, pero siempre que ha tenido la opción, especialmente por la lesión de Iza, que es el más habitual en esa demarcación, Iza no ha conseguido Carcelén. tener más de 2 o 3 partidos seguidos. Hay un jugador que a mí me desconcertaba la temporada pasada y esta, que es Chris Ramos, aunque has mencionado tú que es el segundo máximo goleador. Ha metido 5 goles, pero a mí me parece que es más un bregador que un rematador. ¿Qué le falta para ser más consistente si quiere seguir siendo de segunda división? Pues José, en el caso de Chris, te diría que los compañeros o el juego del equipo no lo acompañan. Además de que él, por ser de Cádiz, tiene más responsabilidad. Eso en algunos momentos creo que incluso le puede pesar el hecho de ser de Cádiz, de haberse criado a escasos metros del estadio Nuevo Mirandilla, porque se le exige más que a otros futbolistas por ser de aquí de Cádiz, pero tiene muchas condiciones para ser un gran jugador, para seguir disfrutando durante muchos años del fútbol profesional. De hecho, el año pasado, con jugadores como Masi Gómez, Roger Martí, Chris fue al final el delantero más habitual del Cádiz en ataque, tanto con Sergio como con Mauricio Pellegrino posteriormente. Es el segundo máximo goleador este año. Los goles los ha conseguido la mayoría de los casos jugando como visitante, donde quizá tiene algo menos de presión. Y en el momento en el que el juego del equipo se adapte un poco también a las capacidades que él tiene, pues estoy convencido de que va a seguir aumentando esa cifra de goles. A mí no me cabe la menor duda de que Chris va a estar entre los 10 o 15 goles este año a final de temporada. Ya lleva 5. No es una cifra muy desorbitada para las condiciones que tiene Chris y para las posibilidades que puede tener si cambia el juego del equipo. Vuestro portero suplente es José Antonio Caro Churrupi. Tras 3 temporadas en el Burgos Club de Fútbol y otra más siendo suplente en el Albacete, en el Burgos era uno de los ídolos de la afición. ¿Por qué no ha logrado hacerse con la titularidad? Pues mira, José, la primera apuesta que hace Paco López en el partido frente al Zaragoza, en el estreno liguero del Cádiz este año, es la de José Antonio Caro. Es una decisión que de alguna manera se vio injusta porque David Gil venía de vivir a la sombra de Conal Ledesma durante muchas temporadas en Primera División, teniendo una competencia muy sana, sabiendo entender su rol, jugando solo los partidos de Copa y renovando en el Cádiz David Gil sabiendo que era su gran oportunidad de por fin demostrar el gran portero que era. Pero se ficha a José Antonio Caro, que al final es un guardameta que con otra serie de características, pero que te puede equiparar el nivel de David Gil. No se entendió mucho esa contratación porque al final uno de esos dos jugadores no iba a tener la oportunidad de tener continuidad y es un puesto muy específico. Vas a vivir a la sombra prácticamente del compañero toda la temporada porque en Copa del Rey ya hemos visto que el Cádiz solo ha conseguido jugar 2 eliminatorias. Ahora, con la llegada de Gaisca Garitano, se le abre la posibilidad a José Antonio Caro de tener una nueva opción de ser el titular del Cádiz Club de Fútbol. Pero es que Caro, en las 2 actuaciones que ha tenido con el Cádiz, especialmente en ese estreno frente al Zaragoza, que no estuvo afortunado, que cayó el Cádiz 0-4 y que él fue bastante responsable de algunos de los goles. Y también en el partido de Copa del Rey frente al Eldense, donde el Cádiz cae aquí eliminado en el Nuevo Mirandilla, no han dejado muy bien parado al ex portero del Burgos, que es cierto que el año pasado, al igual que Matos, hizo una gran temporada y que le han valido para firmar por el Cádiz, pero
A día de hoy veremos a ver cuál es la situación mañana en la portería del equipo de Gaisca Garitano, porque puede marcar muy mucho el futuro también de alguno de los dos porteros. ¿Qué partido nos podemos encontrar mañana a las 4:15? Pues según lo que hemos escuchado tanto a Alberto González como a Gaisca Garitano, creo que va a ser un partido bastante cerrado. Creo que el Cádiz se va a preocupar muy mucho de no conceder al Albacete ocasiones, especialmente que no le coja desordenado en las transiciones cuando salga a atacar, porque al final el Cádiz juega en casa y de alguna manera se ve obligado a tener que llevar la iniciativa y que se va a resolver de un lado o de otro por los pequeños detalles, por una acción a pelota parada, por algún fallo o concesión que pueda hacer el rival. Y yo espero un partido de 0-0 o 1-0, 0-1, pero no un partido abierto, un partido muy cerrado que se va a resolver en alguna acción puntual. ¿En algún momento ha habido posibilidad de cambiar el Cádiz Club de Fútbol su propiedad y que no esté vizcaíno? Pues máximo accionista es vizcaíno junto al vicepresidente Rafael Contreras. Parece que ha podido haber en algún momento alguna oferta por las acciones que tienen, pero ellos han mantenido su posición, la de no vender, la de intentar seguir haciendo crecer al club, y hasta ahora no es una cosa que se haya planteado. Es cierto que ahora con el descenso a segunda y en función de cómo quede esta temporada, pues se pueda llegar incluso a plantear. Porque si el equipo desciende a primera red, que es algo que no queremos ni mencionar, ahí evidentemente el valor del club va, va a perder mucho valor y evidentemente ahí no va a ser una venta rentable para los dirigentes del club. ¿Qué es para el cadismo Álvaro Cervera? Dios, Así. futbolísticamente hablando, como entrenador, al nivel de lo que haya podido ser incluso como jugador mágico Pepe Mejía. Es la manera en la que Álvaro ha conseguido conectar con los aficionados. Y mira que al final ya también por el fútbol que venía realizando su equipo y por los resultados hubo parte de los aficionados que ya era contrario a que continuara porque su ciclo había acabado, pero un entrenador que llega aquí que nadie da un duro por el ascenso de segunda B a segunda a falta de 2 jornadas para finalizar la competición liguera regular, consigue meterlo en playoff, con decisiones muy de entrenador, consigue también ascender al equipo a segunda, lo hace muy competitivo desde que llega a la categoría de plata, picando siempre playoff en las temporadas que estuvo y ascendiéndolo a primera, consiguiendo la mejor clasificación histórica en la máxima categoría, en la 12ª posición, en aquel triste año de la pandemia, donde los equipos jugaban sin sus aficionados en los estadios y donde la afición del Cádiz no pudo disfrutar de grandes gestas como ganar a domicilio el Madrid en Valdebebas o en el propio Camp Nou. Álvaro, ya te digo que para un altísimo porcentaje de los aficionados es el mejor entrenador que ha tenido en la historia del club. El último Cádiz Albacete se dio en la temporada de la pandemia. Con vosotros ya resacosos, si me permites la expresión, tras celebrar el ascenso a Primera División. Y nosotros jugándonos la vida en la misma jornada que el Fuenlabrada en Coruña. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Pues ya es que una vez que el Cádiz consiguió la permanencia, es cierto que se puso a nivel interno el objetivo de estar lo más alto posible en la tabla clasificatoria. Yo creo que se comportaron como futbolistas y como técnicos muy profesionales, porque al final, a pesar de conseguir el objetivo,
tú tienes que respetar al rival que tienes delante, a pesar de lo que se estaba jugando el Alba, que evidentemente también era la permanencia. Y en este sentido yo creo que nada que reprochar al Cádiz, que lo que intentaba era conseguir la mejor clasificación histórica, que la consiguió y que le llevó también a tener más beneficio económico por parte de los derechos televisivos, porque conforme más arriba terminas en la tabla, mayores son los emolumentos que tú recibes por parte de la liga. ¿Qué es Salvi para el cadismo? Pues Salvi es uno de los referentes de esa etapa tan exitosa que hemos comentado anteriormente, de ese Cádiz humilde que sale de segunda B para hacerse grande en segunda y acabar en primera. Salvi además es de Cádiz, siempre ha tenido un compromiso espectacular con el club, ha tenido un grandísimo rendimiento en el Cádiz de Cervera, porque con la propuesta que tenía tanto Álvaro García como él, eran jugadores que marcaban la diferencia por su velocidad, por la manera de jugar al contragolpe. Sin Álvaro y sin Salvi en el campo, el Cádiz era menos reconocible y menos efectivo. Y es una pena porque Salvi sale por la puerta de atrás, se marcha al Español y no tiene el reconocimiento que debió haber tenido por parte del club, dada la trayectoria que había tenido el jugador gaditano. Es algo que se les reprocha y mucho al Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol, porque Salvi, por todo lo que dio por la camiseta del Cádiz, merecía haber tenido otra salida. ¿Cómo recuerdas al Pacha Espino? Pues igual, otro jugador que no negociaba la lucha, con mucho punto honor, al que le costó un poco al principio adaptarse, pero que fue muy bien acogido por parte del vestuario y que poco a poco con su rendimiento pues se fue ganando también la oportunidad de crecer. Él de alguna manera fue perjudicado porque hizo unas declaraciones en las que manifestaba que él, si salía del Cádiz, sería para jugar en algún equipo que jugara competición europea. Y claro, cuando al final se marcha al Rayo, que es un equipo que pelea por el mismo objetivo, pues al final quedó un poquito perjudicado, ¿no? Por esas declaraciones que hizo, pero yo creo que la afición del Cádiz no le puede reprochar absolutamente nada al Pacha, porque desde que vino hasta que se fue, se dejó el alma por la camiseta del Cádiz y también fue muy importante para la consolidación del equipo en primera. Otro de los jugadores por los que te quiero preguntar es Carlos Fernández, que hasta el momento no ha marcado ningún gol. ¿Cómo? Y es raro porque Carlos Fernández es un buen delantero para segunda, incluso para equipos bajos de primera. Sí, el caso de Carlos viene muy marcado por el tema de las lesiones. Si Carlos no estuviera en las circunstancias que estaba en este final de mercado, pues evidentemente habría sido un futbolista a tener en cuenta por la Real Sociedad, que paga un traspaso importante por el futbolista sevillano. Pero dado que Imanol allí no le iba a dar la oportunidad y los minutos, porque había muchas dudas con respecto a su estado físico, pues se le presentó una gran oportunidad al Cádiz de Vizcaíno y de Cala, que dado su pasado sevillista, pues consiguieron con ciertos contactos hacer que vistiera la camiseta del Cádiz en calidad de cedido. Y lo cierto es que cuando llegó presentó muchas dudas de saber si iba a tener la oportunidad de jugar un número determinado de partidos. Y lo cierto es que Carlos está teniendo continuidad. Está siendo titular en los últimos partidos de Paco López, hasta que se ha marchado el técnico valenciano. Ha tenido continuidad y parece que más o menos soporta la carga competitiva de partidos, y ahora lo que necesita quizá es hacer algún gol que le dé confianza, porque también es un jugador que hace más vertical al Cádiz y que le da muchas cosas, sobre todo porque es un futbolista tremendamente competitivo en el terreno de juego, y que estamos convencidos de que en el momento de que haga algún gol y se quite un poquito ese lastre, le van a llegar muchos más.
dada la falta de gol y la falta en momentos decisivos que están teniendo los jugadores veteranos, una de las soluciones podría ser mirar al Cádiz Mirandilla. ¿Y hay alguna promesa que ya esté asomando la cabeza en el primer equipo? Pues mira, hasta la llegada de Paco López y teniendo en cuenta que la situación en el plantel era de 27-28 jugadores profesionales, incluso jugadores que se han hecho un hueco este año en la primera plantilla, como es el caso de la Rosa, no han tenido la oportunidad de contar con protagonismo. A día de hoy es algo que no se contempla porque tienen que salir jugadores profesionales, acortar la plantilla, se tendrá que reforzar también en el mercado invernal en la medida que se pueda. Y tampoco es un momento ahora mismo, dado que el equipo está en descenso a primera ref, con un ambiente bastante complicado como para darle la oportunidad a algún chico del Mirandilla que además es colista en su grupo en segunda ref. Es una plantilla muy joven, la del equipo que empezó dirigiendo Juan Cruz y que ahora lleva Cordero Rubio y le va a costar hacerse a la segunda ref y le va a costar hacerse hueco en algún momento con alguna opción en la primera plantilla. En Copa del Rey sí que Paco López le dio minutos a Luismi y también a algún que otro canterano, pero a día de hoy parece bastante complicado que algunos de los jugadores del Mirandilla tengan protagonismo en el primer equipo. Por lo que cuentas, parece más un problema de estructura, más que de un equipo solamente. Sí, sí, así es. Los problemas deportivos del Cádiz a nivel estructural pues se están evidenciando. La primera plantilla con muchos problemas, lejos de las expectativas de pelear por el ascenso en segunda división después de caer de primera. Y en el caso del Mirandilla, pues después de la etapa de Alberto Cifuentes, que consiguió mantener al equipo en esa segunda ref, a día de hoy se hizo una plantilla excesivamente joven, con un gran bloque que venía del juvenil y que le iba a costar muchísimo hacerse a la categoría. Se sabía que iba a tener que tener paciencia. Una de las decisiones más llamativas es la de destituir a Juan Cruz como entrenador, porque si verdaderamente tú estabas apostando por ese bloque del juvenil, cada vez más entrenó el propio entrenador gaditano, lo lógico habría sido haberle dado más confianza y más tiempo para que los jugadores se fueran haciendo a la categoría. Pero se opta por la llegada de Cordero Rubio y veremos a ver si le da tiempo al Mirandilla para reaccionar y para que pueda pelear la categoría, pero a día de hoy parece bastante complicado. En los últimos años ha habido varios jugadores, incluso empleados también, empleados en la parte futbolística, que procedían del Albacete Balompié. Belén Coso, Alberto Monteagudo, creo que Eloy Jiménez de director deportivo. ¿Cómo valorarías sus etapas? Pues mira, la etapa de Belén Coso pues queda marcada porque él fue uno de los jugadores más determinantes en la categoría antes de firmar por el Cádiz y llegaba con ese proyecto también un poco condicionado desde la gestión administrativa del club, porque era con Alessandro Gauci, también con la familia Manzano, con los directivos de Murcia que llevaban acompañando al italiano y con Alberto Monteagudo como entrenador de ese proyecto, con un buen staff técnico muy bueno, el que trajo Alberto, pero marcado por la confección de la plantilla. La plantilla que le confeccionaron a Alberto Monteagudo no era ni mucho menos la idónea y la que te pudiera garantizar el pelear por el ascenso de categoría. Y a la vista está de los resultados que fue obteniendo, hasta un fatídico 2-5 cayendo una gran tromba de agua en el estadio gaditano que le pasó mucha factura y que acabó por llevarse por delante al técnico del Cádiz. Además, no sé si sabes, José, que ese año yo coincidí aquí con Alberto y el año posterior yo me marché con él a su staff. Yo formé parte del staff técnico de la Roda al No lo año sabía. siguiente, acompañando a Juan Méndez. Fui
labores de ayudante técnico porque yo soy también entrenador nacional. Alberto apostó por mí para el tema del scouting, grababa todos los partidos de los rivales, los nuestros entrenamientos. Me vio trabajar aquí en Cádiz, tuve la oportunidad de hacerle ver mi valía y yo súper agradecido eternamente porque me dio la opción de estar en un banquillo y en un vestuario de segunda B acompañándole. No nos fue bien. En la Roda empezaba muy bien, pero posteriormente con la salida de un jugador muy importante como fue Arturo, pues Sí, nos Arturo lastró Pérez Verte. mucho. Sí, máximo goleador, iba a más de gol por partido de promedio en la primera vuelta, llegó el Córdoba, se lo llevó y la directiva del club pues no invirtió en traer un recambio. La verdad es que si le sumamos además las lesiones que padecimos ese año del 11 tipo, pues nos hicieron mucho daño y al final nos costó el cese. Como tú eres entrenador nacional, si te dieran la oportunidad de reforzar al Cádiz, ¿qué reforzarías? Pues reforzaría principalmente la defensa, el eje central de la defensa, traería alguna alternativa al lateral, quizá algún central que pueda actuar también en esa polivalencia de central lateral, porque al final tienes que jugar un poco con eso para no tener una plantilla tan amplia. Y después en el centro del campo traería futbolistas de otro corte para lo que necesita Gaisca Garitano, porque necesita futbolistas mucho más físicos de los que tiene para implementar esas señas de identidad que tiene el técnico vasco. Y arriba, incluso en ataque, te diría que me traería a algún delantero con distintas características para poder convivir sobre todo con Carlos, con Roger y con Chris, porque tenemos a Paquito en Huepu como cuarto delantero, pero no está teniendo el rendimiento y el protagonismo que debería tener para un equipo que habitualmente venía jugando con dos delanteros. Por ahí iría un poquito la idea de reforzar el plantel. ¿Quién te descubrió, Paquito Mbopu? Pues Paquito Huepu fue una apuesta que se hace desde el Mirandilla. No sabría decirte exactamente quién fue el encargado de darle la oportunidad de tenerlo aquí con el Mirandilla, pero después he cedido porque no tiene oportunidades para seguir creciendo en una categoría superior como es la primera ref en el Atlético Sanluqueño. Hace buenos números y tiene un buen rendimiento y se gana la Buenísimos. pretemporada. ¿Eh? Buenísimos. Sí, se gana la oportunidad por méritos propios de hacer la pretemporada con el primer equipo, como fue en el caso de la Rosa o de otros jugadores, hasta el punto de que ha contado con ficha del primer equipo, al igual que de la Rosa. Pero suena un poco su historia a película. Un chico de Zambia que llega a Cádiz, y se le ven cualidades, se le cede y explota. Sí, pero lo hace José en primera ref. La exigencia para un equipo como el Cádiz en segunda división, que Ya, aspira a claro. pelear y a picar playoff, pues es diferente a la que puedan tener otros equipos en esta categoría. Quizás pues Huepu pueda tener sitio en otro club de segunda división que pelee por mantener la categoría o por algún equipo de primera red que opte a subir a segunda. ¿Qué tres jugadores del Albacete te llevarías al Cádiz? Buah, ¿qué tres jugadores del Albacete me llevaría al Cádiz? Pues ahora mismo, si te soy sincero, José, bastante complicado, ¿eh? El posicionarme por algunos. Quizás me gustó Higinio en el inicio de temporada, por ejemplo. La verdad, a La mí pena es que Higinio viva lesionado. ya, pero ya te digo, es un futbolista que a mí me causó una grata impresión en el inicio de temporada y ya después no sé cómo andarán los centrales porque por lo que leo y por lo que he escuchado a Alberto González también está en un proceso de rotaciones que no termina de tener una continuidad en esa pareja. En el centro del campo habría que ver si hay alguno de esos futbolistas físicos que yo pido para el equipo que le pudiera venir bien. ¿Cómo nos ve Garitano? Pues no, si te soy sincero, en la comparecencia de prensa de hoy
y teniendo en cuenta que lleva aquí 4 o 5 días, tiene en cuenta al Alba, porque evidentemente tiene que preparar el plan de partido para conocer las fortalezas y las debilidades del conjunto de Alberto González, pero se ha preocupado en un 90% y lo ha reconocido en su equipo, en intentar que los futbolistas conecten con él desde el primer momento, en su idea, en sus conceptos y a día de hoy la verdad que Gaizka Caritano su principal preocupación es recuperar la confianza de sus futbolistas, ganar de la manera que sea, sumar 3 puntos ante el Alba y encontrarse en una buena disposición de sumar un segundo triunfo consecutivo frente al Burgos, que a día de hoy es un rival directo el próximo jueves. Uno de los jugadores que no está cumpliendo con las expectativas es Gonzalo Escalante. Todos recordamos su paso por el Eibar junto a Takashi Nui metiendo centros en Ipurúa. ¿Qué le está pasando en el Cádiz? ¿Crees que con Garitano puede encontrar su mejor versión? Pues mira, el caso de Gonzalo llegó, como bien sabes, por parte de la Lazio al Cádiz. Tuvo 6 meses espectaculares a un altísimo nivel. Cierto. Consiguió a nivel individual y colectivo hacer crecer al equipo para conseguir la permanencia hace 2 temporadas. Pero la temporada anterior de Gonzalo Escalante es una gran incógnita el saber qué le pasó al futbolista argentino, porque su rendimiento de buenas a primeras fue ínfimo con respecto a lo que demostró en esos 6 primeros meses de su estancia en Cádiz. Y a día de hoy, en el mercado de verano, era una de las opciones para salir, porque tenía clubes y ofertas para poder haber salido, pero En el ninguna de mercado de esas invierno. ofertas. ¿Eh? En el mercado de invierno. Es que has dicho mercado de verano. Sí, sí, en el mercado de verano. Es que este verano, Ah, sí, vale, sí. vale. Me refiero, después de la mala temporada anterior con el descenso de primera a segunda, Gonzalo Escalante es uno de los jugadores que la dirección deportiva y el club tienen claro que va a salir, porque tiene cartel, al igual que Romení y Cuamé. Pero llegaron ofertas muy interesantes a nivel individual para los futbolistas, pero no a nivel de club, para recuperar parte de la inversión. Y al final acabaron por quedarse aquí. Claro, y en el caso de ambos, se quedan, pero con la sensación de que no se querían quedar, ni en el Cádiz ni en segunda, porque pierden mucho de ficha estando en segunda división. La mayoría de los jugadores que han bajado de primera a segunda en el Cádiz han perdido un 60% de su ficha, porque así lo tenían firmado en sus contratos. Entonces, teniendo en cuenta que los jugadores tienen una corta trayectoria profesional de 10-12 años para poder disfrutar de su profesión y de poder ganar el mayor dinero posible, pues es una pérdida que hacen que el jugador no se quede a gusto aquí finalmente en el Cádiz. Y el rendimiento, pues ahí lo estamos viendo. Incluso en segunda división está muy, pero que muy lejos del que vimos en esos 6 primeros meses. ¿Dirías que la plantilla amarilla está descompensada? La plantilla del Cádiz está descompensada, pues podemos decir que sí. Podemos decir que cuando se cerró en el mercado de verano, todos la daban desde el club, digo, en el mensaje, como que había 2 futbolistas por puesto, que cualquiera podía jugar. Y en defensa, evidentemente, el equipo está muy desequilibrado con respecto al ataque. Tiene muchas opciones de 3 cuartos de campo hacia adelante, pero del medio del campo hacia atrás le falta centrocampistas con otro corte diferente, menos creativo y más defensivo y más físico. Y en el eje central de la defensa ya te lo he comentado, hace falta reforzar para que haya competitividad. Y en el lateral izquierdo se apostó por Julio Cabrera como sustituto de José Joaquín Matos, pero Julio Cabrera solo ha jugado partidos de Copa del Rey. Ahora comenzó a jugar con el Mirandilla para tener ritmo de competición, porque el chaval entraba en convocatoria, pero no disputaba ni un minuto. Y al final se le ha hecho ficha a un jugador que no se contaba finalmente con él. Otro de los jugadores que te quiero preguntar es Fede Sanemeterio, centrocampista, pero que puede jugar también de lateral derecho. ¿Cómo valora su rendimiento en el Cádiz, teniendo en cuenta que es uno de los veteranos? Pues mira, Fede tenía esa cláusula liberatoria en caso de descenso el año anterior, en caso de descender de primera a segunda,
y al final se le renueva. Se habla con Paco López y se llega al consenso de que es un futbolista que es a tener en cuenta, al igual que Rubén Sobrino, para renovarlos, a pesar de que ya no estaban con situación contractual en el Cádiz. Fede es el único futbolista de corte defensivo que tiene ahora mismo en la plantilla el conjunto cadista, y lo cierto es que también ha estado muy condicionado por las lesiones. Ha tenido lesiones importantes de rodilla, parece que ha superado su última intervención, que está cogiendo otra vez el ritmo de competición, y dada la apuesta y la propuesta que tiene Gaisca Garitano, estamos convencidos de que Fede San Emeterio va a ser un fijo a día de hoy en el CAI. ¿Un resultado para mañana? Yo firmo en 1-0. ¿Firmarías la permanencia en la última jornada a día de hoy? Sí, lo firmaría. ¿Por qué crees que el vizcaíno no ha colmado las expectativas iniciales que tenía, que era el ascenso? Pues Vizcaíno, como te digo, ha tenido una trayectoria muy exitosa en el club, ascendiendo de segunda B a segunda y de segunda a primera, para terminar por consolidar al equipo en la máxima categoría 4 años, pero no creo que no ha hecho todo lo suficiente para hacer crecer al equipo y haberlo consolidado aún más allá de cuatro temporadas. Ahora tiene la oportunidad con este nuevo proyecto en segunda de revertir la situación y de intentar de que al menos sea uno de los equipos más competitivos de segunda. Tiene este mercado invernal y posteriormente tendrá también el mercado de verano, porque su gran tarea y su gran responsabilidad ahora es hacer una limpia importante en la plantilla para recuperar el hambre que debe tener un plantel para tener éxito. El otro equipo de la provincia, el Jerez, se ha dividido en dos y está en divisiones todavía más bajas incluso que el Cádiz Club de Fútbol. ¿Cómo se está viendo en los últimos años esa falta de rivalidad? Pues mira, la verdad es que siendo un equipo de la provincia de Cádiz, nosotros, evidentemente está el pique, ¿no? Con un rival que históricamente y especialmente en segunda división B y en segunda ha sido rival. Eh, pero desde Cádiz, por ejemplo, lo que se ve es que el haber dividido las fuerzas y crear dos clubes, de alguna manera los está debilitando a la hora de optar a estar en categorías superiores. Ojalá y alguno de los dos consiga un proyecto exitoso que nos acerque en el fútbol profesional. Si es en segunda división, pues fenomenal, y si encima es en primera, pues mucho mejor, porque eso es al final positivo para la provincia y para las dos aficiones. Yo, desde luego, ese pique lo deseo en la máxima categoría si fuera posible. Hay que recordar que uno es el Jerez Club de Fútbol de toda la vida, el de siempre, el que bajó a segunda andaluza, y otro es creado a modo de club de accionariado popular por los propios aficionados. Sí, sí, así es. Al final, como te digo, entienden que desean por ambas propuestas, por ambos proyectos, intentan al final colocar al equipo de Jerez en el mayor estatus posible dentro del fútbol nacional, pero de alguna manera se están debilitando, y además está incluso enfrentando, ¿no?, a los aficionados del fútbol en Jerez. Es una pena. Deberían unirse para hacer un proyecto más fuerte y que vuelva a la ciudad de Jerez al fútbol profesional. Todos recordamos el mítico ascenso a Primera del Cádiz el año 2005, con un Jerez Cádiz en la última jornada, y medio estadio era de Jerez y el otro medio estadio era del Cádiz. ¿Dirías que la afición es el mayor patrimonio que tiene el Cádiz Club de Fútbol en los años de Segunda B, incluso ahora, que están viniendo mal dadas en su retorno a Segunda División? La afición del Cádiz es
y será siempre el mejor patrimonio que tiene el club. Porque independientemente de la categoría en la que esté, segunda B, segunda o primera, nunca ha dejado de lado a su equipo, porque para el aficionado del Cádiz, el ir cada 2 fines de semana a su estadio, el acompañar a su equipo cuando juega fuera, porque siempre que el Cádiz juega en algún estadio del territorio nacional, siempre hay alguna camiseta del Cádiz, siempre hay representación de los aficionados. Es, como te digo, el mayor patrimonio que tiene y hay que cuidarlo. Te dejo este rato para que te despidas. Bueno, pues lo primero agradecerte este ratito, José. Mandarle un fuerte abrazo a muchos de los compañeros que siguen el día a día del Albacete, porque cuando estuve en la Roda me trataron fenomenal. No voy a dar nombres porque al final seguro que me voy a olvidar de alguno de ellos, pero que me sentí como en casa, porque aunque estábamos en la Roda defendiendo los intereses de la Roda, el staff técnico de Alberto Monteagudo, que le acompañábamos, que era Juan Méndez y un servidor, vivíamos ahí en Albacete, y la verdad es que tengo un cariño muy grande por toda la gente de allí, que me alegro mucho que el equipo esté ahora mismo en segunda división, que ojalá consiga pronto estar en la máxima categoría, volver a disfrutar de la élite del fútbol. Y que ya te digo, que les tengo muchísimo cariño tanto a los compañeros como a mucha gente de ahí de Albacete, y que os deseo lo mejor a partir del sábado a las 6 de la tarde, que sea cuando termine el partido, que mañana consigamos nosotros ganar el encuentro, pero que a partir de entonces a Albacete le vaya muy bien y tenga una exitosa temporada. Nosotros te deseamos suerte también, pero a partir del sábado a las 6:30, que es lo Claro. lógico. Muchas gracias, Claro. Nacho Limón, por esta entrevista. La verdad, ha sido muy extensa, muy exhaustiva y me ha gustado mucho. Y se agradece cuando gente así se presta a darnos un perfil del Cádiz. Aunque quiero hacerte una última pregunta que se me estaba olvidando. Hazme un perfil un poquito resumido de Álvaro Cervera, Sergio González y Paco López. Bueno, pues de Álvaro Cervera, evidentemente como entrenador, es un entrenador que ha conseguido sacar un rendimiento muy por encima de las posibilidades que ha tenido siempre en sus plantillas. De hecho, el éxito principal que ha tenido el Cádiz de Manuel Vizcaíno ha sido siempre acertar con la elección de sus entrenadores. Acertó con Álvaro, porque ya te digo que consiguió un ascenso de segunda B a segunda, consolidó al equipo en la categoría de plata y después consiguió en primera esa mejor clasificación de la historia. En el caso de Sergio, cumplido el ciclo de Álvaro, también consiguió sacar mucho rendimiento a la plantilla que tenía, convencerlos de que se podía jugar algo más de lo que pretendía Álvaro, les convenció de que podían rendir mucho mejor y les llevó a conseguir también esa permanencia. No tuvo suerte en la confección posterior también de la plantilla. Y en el caso de Paco López, pues sinceramente creo que no ha tenido suerte aquí en el Cádiz. Llegó siendo la piedra angular de un nuevo proyecto que ilusionó a todo el cadismo después de una muy mala temporada en primera división con ese descenso, de la que venía de sufrir mucho, porque 21 jornadas consecutivas sin ver ganar a tu equipo, eso es durísimo para un aficionado. Y no encontró la plantilla adecuada para haberle sacado rendimiento. Yo creo que Paco López y su staff están capacitados para liderar un proyecto no solo en segunda, para ascender a primera, sino te diría que es uno de los técnicos más aventajados junto a su staff para estar en la máxima categoría del fútbol español y disfrutar de un proyecto con jugadores que verdaderamente puedan entender la manera que él tiene de jugar al fútbol para hacerles crecer, porque Paco López lo que tiene es que da mucha responsabilidad a sus futbolistas, les hace pensar
y estamos convencidos de que allá donde vayan van a tener éxito y van a hacer crecer a los jugadores que tengan en la plantilla. Muchas gracias, Nacho Limón. Suerte. Muchas gracias, José. Mucha suerte a partir de mañana sábado.